Un inesperado anuncio. Eso ha significado lo que ha mencionado la ministra del Interior, Carolina Toá, la segunda al mando de Gabriel Boric, donde se confirmó que el gobierno va a empezar a proponer que haya militares en las calles, lo que ya luego, se va a hacer luego de la petición del alcalde frente amplista Bodanovich. Y esto se da en el contexto además de la aprobación de nuevas leyes que facilitan la tenencia de armas, pero solo para aquellos que están asociados a las fuerzas de seguridad estatales. Se está impulsando al mismo tiempo restringir aún más la tenencia civil de armamento para defenderse. Y simultáneamente parece ser que toda esta situación y el escándalo caníbal que ha generado tanto de lo que hablar está haciendo de que se haya ignorado por completo, y lamentablemente no tiene un apoyo de prácticamente ningún sector en el Congreso, la idea de que se eliminen las dietas vitalicias, o sea, los subsidios de por vida todos los meses a los expresidentes, que son de sobre 16 millones de pesos mensuales al mes, no anuales, mensuales. Todo eso lo vemos a continuación. El día de ayer hubo un anuncio por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá, segunda al mando de Gabriel Boric, y la encargada en materia de seguridad en Chile, porque lo mismo es ministra del Interior, cosa que no ha hecho muy bien, pero ahí está en su cargo, y que dio un giro de 180 grados, tomando en cuenta lo que había dicho hace algunos días. Recientemente todo hablaba de que todo estaba mucho mejor que antes, que lo habían manejado súper bien y que por lo mismo está en Chile mejor que cuando ellos habían llegado al poder. Y cambió el discurso y ahora aceptó que iban a invocar militares para estar en presencia directa en las calles, luego de una petición del alcalde frente amplista Bodanovich. Ahora, hay que tomar en cuenta que esto lo van a hacer con ciertos detalles y es parte de, podríamos decir, este giro que está haciendo el gobierno, que se sospecha que es una estrategia para las elecciones municipales. Ahora es bien sabido que hay un tema de obsesión por parte del mundo político con las elecciones. Ellos viven de eso, parasitan de nuestros impuestos de esa manera, así pueden obtener cargos, sus asesores, incluso en las votaciones si no salen electos. Recordemos que en Chile, como el Estado financia a los partidos políticos, ellos ganan plata, dinero, participando en las elecciones aunque pierdan. Recordemos que les pagan 0,04 UF. Entonces, en medio de ese punto, que son cerca de 1.400 pesos chilenos, se sospecha que más que un tema preocupación real con la seguridad usando el elemento militar, ya que históricamente nunca les ha gustado, o sea, siempre han odiado la idea de la presencia militar de cualquier tipo. En realidad esto es un tema electoral, una estrategia, y que por lo mismo el gobierno decidió aceptarlo, porque se acercan las municipales y todos preocupados de las elecciones, porque así funciona, ¿no? Empiezan las campañas del terror, vota por nosotros, gana el del otro lado, o no, tienes que ir a votar, estas son las elecciones más importantes. Siempre te dicen lo mismo porque al final quieren los votos para estar en el cargo, se dicen siempre lo mismo. Y finalmente por eso anunciaron que van a presentar un proyecto de manera inédita para empezar a hacer una presencia militar permanente en las calles de Santiago y posiblemente en otras ciudades del país. Ahora hay que ver el detalle, pero si eso no viene con facultades para poder actuar, van a estar simplemente de decoración, ¿no? Pero eso por lo mismo ha generado igual molestia en algunos sectores de izquierda que están diciendo que Boric se volvió fascista militarizando el país, ¿no? Bueno, en medio de todo eso, recordemos que se da también en el contexto de un alza del crimen bastante grave, ¿eh? Dentro de todo el escándalo más reciente, entre los tantos de crímenes que hay, son los casos de canibalismo por parte de grupos de delincuentes, que una frase que no me pensé que iba a terminar hablando sobre Chile. Eso estaba presente en otros países, pero bueno, ahora es parte de la realidad delictual chilena. Y esta denuncia que se hizo por Aldo Duque, que ha sido panelista del programa Sin Filtros y es abogado, también se reveló que ha significado como consecuencia que se haya filtrado en amenazas para las personas que fueran sido víctimas de esto y sus familiares, y que ahora los están amenazando de muerte, porque ese es el nivel del que estamos actualmente. Ahora también se da en un contexto de un alza nuevamente de los asesinatos. Ha habido numerosos asesinatos en los últimos días. Simultáneamente se ha revelado que hay extorsiones bastante fuertes en La Vega, donde a trabajadores les están extorsionando 150.000 pesos al día grupos de delincuentes, y no hay mucho que se pueda hacer en ese sentido porque no hay una voluntad política para enfrentar la situación. Y yo dudo mucho de la bueno que pueda ser la propuesta que están haciendo de presencia militar, si es que eso no viene, por ejemplo, con alguna estrategia de por sí o la facultad de actuar y ser duro. Porque si no lo tienen, ¿de qué sirve? Están de decoración. Eso sería, están completamente de decoración simplemente, como ha pasado en otras épocas. Yo me acuerdo que cuando fue el desorden fuerte durante el periodo del estallido,
Piñera sacó los militares en las distintas partes del país. ¿Lo recuerdan? Pero al final estaban como de decoración. Y pasa que a veces la Araucanía, también para enfrentar el nivel de violencia que hay por grupos terroristas, guerrilleros etnonacionalistas mapuches en la zona, también no los dejan actuar demasiado. Como que casi cuando los han enviado a la frontera están ahí. Como que es como, ahí está. Pero después se dan cuenta como que no pueden hacer demasiado. Entonces no sabemos si es que eso va a tener mucho efecto. Pero esto se ha aprovechado también para impulsar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, se ha impulsado bastante la idea de liberar la tenencia de armas, que es algo positivo, para aquellos que están entrenando para ser PDI y carabineros, que antes tenían restricciones. Por ejemplo, se ha impulsado bastante la idea de liberar la tenencia de armas, que es algo bueno, porque dice uno puede defenderse más contra la delincuencia y, como lo hemos mencionado tantas veces en este programa, el hecho de que haya una población más armada significa que es más fácil enfrentarse a la delincuencia y mantener la seguridad de las personas que cumplen la ley, pero no para cualquiera son estas liberaciones, sino que se aprobó solo para aquellos que están entrenando para ser policía de investigaciones, PDI, o carabineros, o sea, las fuerzas policiales. Porque al mismo tiempo que el gobierno parece estar dando una señal entre comillas de orden y que la derecha está haciendo como decir, bien, estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar, están impulsando otro lado, porque al mismo tiempo que te dicen, no, sí, va a haber militares en las calles por seguridad, pero no vamos a dar el detalle de cómo va a funcionar lo otro, y también vamos a permitir que estos policías tengan, cuando están en entrenamiento, más acceso a armamento, a la población civil quieren poner más restricciones. Y parece ser esa la contraparte que están significando para que el resto del Frente Amplio que no le gusta esto lo acepte. Ya, sí, mira, esto es temporal, va a haber militares por ahí, y también van a tener un poco más de armas la PDI y carabineros, pero vamos a fortalecer esas fuerzas que son estatales, son nuestras, y a la población civil a cambio tenemos que sacarles más. O sea, vamos a restringir aún más la tenencia de armas de la población civil. Y eso es peligroso porque efectivamente tener armamento para defenderse permite dar mayor seguridad y proteger a tu familia, tu negocio, todo lo que es tuyo, proteger tu comunidad, organizarte. Pero el hecho de que se esté impulsando al mismo tiempo un desarme poblacional parece todo esto más una estrategia electoral y de dejar a una población aún más débil. Y los países donde se dan desarmes poblacionales usualmente no terminan bien en el largo plazo, porque eso pavimenta y facilita el camino hacia tiranía y también aumento de la delincuencia. En los últimos años ha disminuido sustancialmente la tenencia de armas por la población civil y miren la curiosidad, mientras menos ha habido, más y más delincuencia tenemos en Chile. Pero no estamos solo en eso, ya que entre medio también se aprovechó de ignorar un tema que era de bastante petición ciudadana. Es un escándalo evidente lo que ha ocurrido con el caso Caníbal y la violencia, pero de todas maneras se han ignorado otras cosas y se han tratado de dejar de lado, y una de esas es la eliminación de los subsidios millonarios a los expresidentes, algo conocido como las pensiones vitalicias, que recordemos que a cualquier persona por el hecho de ser presidente en su momento, después del resto de su vida se le entregan todos los meses, no años, todos los meses, 16 millones de pesos. 8 millones de pesos más o menos para tu sueldo, de ser simplemente por haber sido expresidente. Esto no impide que trabajes en otra cosa o tengas otros negocios, pero te lo dan. Y 8 millones de pesos que son para gastos. Oficina, combustible, el teléfono, comida. Entonces piensen en realidad esos 8 millones de sueldo como una pensión vitalicia que es como una mesada, porque muchos de los gastos que uno se gastaría a su sueldo son parte de los 8 millones que son para esos gastos de alimentos, teléfono, el auto, el combustible, la oficina o la casa. Los 8 millones son como por gusto. Y eso sin contar también que después pueden trabajar en lo que quieran, tener trabajos después, inversiones. Entonces por algo los presidentes chilenos son todos bien millonarios, porque el Estado los subsidia de por vida a costa nuestra. Y se había propuesto que se limitara eso para solo aquellos que están jubilados, aunque yo creo que debería eliminarse por completo. Y el mundo político no le gustaba mucho la idea, aunque esa era una propuesta muy popular. ¿Y qué pasó finalmente? Aprovecharon todo esto para ignorarlo. Y lo taparon. Y no hay ni un sector apoyando ni siquiera el hecho de disminuir o acotar la aplicación de esa pensión vitalicia. Casi nadie, re pocos, muy pocos, impresionante. Y aquí vemos que el diputado Gonzalo Lacarrera, que en su momento fue del Partido Republicano, denunció esto y criticó mucho a republicanos que tampoco quisieron cortarle los subsidios a los expresidentes o al menos disminuirlo. Y cito: Republicanos perdió el norte, dice Gonzalo Lacarrera. Yo apoyo la propuesta de eliminación de la dieta vitalicia de los expresidentes. Qué lástima que Republicanos crea que ante el abuso del enorme gasto estatal deba mantenerse. Ojo, 16 millones para Boric de por vida con el gentil auspicio del Partido Republicano. ¿Y por qué? Porque se logró ver por la prensa, y esto no lo están publicando mucho porque es súper impopular que ellos lo digan, no los van a ir diciendo hoy sí nos oponemos a esto, lo hicieron de callado,
Pero se observó de que tanto desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano rechazaron por completo la idea de disminuir ese subsidio millonario de los expresidentes. Es que es una tentación grande, son políticos. Todos los políticos quieren llegar a ser presidente. Todos. Evidentemente ellos ven que podrían eventualmente llegar. Y pasa que, claro, Boric criticaba ese tipo de cosas antes, pero ahora le va a tocar a él 16 millones de pesos todos los meses. Tentador vivir parasitando por el del resto de la población. Y Kast siempre ha querido ser presidente. Y ganar 16 millones de pesos si saliera electo después de por vía lo haga bien o mal, ahí está. Entonces no lo van a eliminar. Y al final no se quiere ni siquiera disminuir su aplicación. Ni siquiera este mínimo, ¿no? Aprovecharon de taparlo. Esto pasó un poco desapercibido. Entonces hay que estar atento porque más allá incluso de que hagan anuncios de una cosa u otra, en este caso temas de seguridad, siempre los políticos aprovechan de hacer la jugada chica, como es en este caso, para que cosas que les incomodan pero le pueden gustar a la población se sepulten. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen los anuncios del gobierno y esta jugada del mundo político desde los republicanos a los comunistas para sepultar por completo el proyecto que al menos disminuía la aplicación de este subsidio millonario a los expresidentes? Todo esto pueden comentarlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Joshua Olmes, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.